Muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa. Una rueda de prensa que nos parece crucial hacerla ante la situación que vive nuestra isla y que vive Canarias. Hoy me acompaña nuestro portavoz en el grupo parlamentario, Chano Franqui, y también la que fuera directora general en materia de vivienda, Maribel Santana. Y hacemos esta rueda de prensa porque, aparte de los datos que son extraordinariamente escalofriantes, me parece importante también poner en valor la gestión que hizo nuestro portavoz en el grupo parlamentario y el que fuera el máximo responsable en la cartera de vivienda en el Gobierno de Canarias, liderado por Ángel Víctor Torres, y también la que fuera la directora general para tratar todos los asuntos y todas las dudas que pudieran tener en cada uno de los expedientes que vamos a poner sobre la mesa. El Partido Socialista en Lanzarote comparece hoy para hablar de la mayor de las preocupaciones que tiene nuestra gente. Las familias que viven en esta isla, quienes sostienen la vida de esta isla, hoy no saben si podrán mantener un hogar digno. La crisis de vivienda que enfrenta hoy el Lanzarote se ha convertido en una verdadera y auténtica emergencia social y debe ser la principal preocupación de las instituciones y de quienes nos gobiernan. No hablamos de estadística, hablamos de familias trabajadoras que sostienen la vida de esta isla y que hoy no saben si podrán seguir permitiéndose tener un hogar digno. La vivienda se ha convertido en el umbral que separa el Lanzarote habitable del otro, del que expulsa a su propia gente. En Lanzarote hoy, tener un empleo ya no garantiza un hogar digno. Vemos familias obligadas a compartir pisos con otras familias. Vemos a parejas con 2 nóminas a las que le suben el alquiler de un mes a otro y ven cómo es absolutamente imposible llegar a final de mes. Profesionales que esta isla necesita, hablamos de sanitarios, de enfermeras, de enfermeros, de médicos, de profesores, de personal de cuidado, que renuncian a venir a Lanzarote por falta de vivienda. Y los que sí aceptan venir están llegando en autocaravana. En Lanzarote se están viviendo situaciones que eran absolutamente impensables en apenas un par de años. Personas que viven en garajes, jóvenes, los jóvenes más formados que ha tenido nuestra tierra y que no pueden emanciparse porque es imposible acceder a una vivienda. Incluso hoy, quienes tienen buenos salarios no llegan a final de mes porque el precio y los recursos económicos que destinan a la vivienda superan en muchísimos casos hasta el 80% de sus propios ingresos. Cuando trabajar no basta para tener un techo, no falla la gente, fallan las políticas, fallan las prioridades públicas. Y mientras tanto, la pregunta que nos hacemos desde el Partido Socialista es: ¿qué ha hecho Coalición Canaria? ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? ¿Qué ha hecho el señor Clavijo? ¿Y qué ha hecho el señor Osvaldo Betancor para atajar la emergencia habitacional que sufre la isla de Lanzarote? Este deterioro, queremos denunciarlo públicamente, tiene responsables. Y los máximos responsables son Coalición Canaria y el Partido Popular. Porque además de tener las responsabilidades en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo de Lanzarote, hay un dato que es demoledor. La vivienda vacacional en apenas 2 años y medio desde que entraron en el Gobierno ha crecido en nuestra isla un 80%. Se anunció una ley de medidas de contención, una ley que ni estableció medidas de contención y tampoco de control, todo lo contrario. Lo que provocó es lo que muchos y muchas hemos denunciado, un efecto llamada. Un efecto llamada que ha beneficiado a los grandes tenedores de suelo, que ha beneficiado a los fondos de inversión y, desgraciadamente, lo que vemos días sí y días también es cómo se están comprando trozos de isla
tensionando el mercado, tensionando el precio de la vivienda y arrinconando, si no expulsando, a quienes vivimos aquí, a quienes trabajamos aquí. Y quiero subrayar un hecho que en mi opinión es fundamental. Hoy, ya lo dijimos hace 2 años y medio, hoy las únicas viviendas públicas que se están haciendo y que se harán en esta legislatura por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote en nuestra isla son las viviendas de Maneje. Y esas viviendas de Maneje tienen sello socialista, sello de un presidente socialista, de Ángel Víctor Torres, y de un consejero que se implicó, se fajó e hizo las primeras viviendas públicas en nuestra isla después de 26 años de abandono por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote. Lo hemos dicho, lo reiteramos, nos reafirmamos. No van a ser capaces de levantar ni una sola vivienda más en nuestra isla. Terrible. El principal problema que tiene la gente de Lanzarote, una situación real de emergencia social, y no tienen proyecto. No existe ni un solo proyecto para la construcción de nuevas viviendas públicas en nuestra isla. Así, además, lo llegan incluso a evidenciar, sin ningún tipo de complejo, en el borrador del Plan Insular, donde ni siquiera definen, ni ponen el ojo, ni ponen la responsabilidad y la valentía para afrontar este problema, ni una sola parcela para la construcción de vivienda pública en nuestra isla. Y hoy queremos presentar una campaña desde Lanzarote, además de explicar la iniciativa legislativa registrada en el Parlamento Canario. Esta campaña viene a decir blanco sobre negro la verdad. Y la verdad en estos tiempos es importante contarla, decirla, pero sobre todo explicarla. Coalición Canaria y el Partido Popular, el señor Clavijo y el señor Osvaldo Betancourt se niegan a aplicar la ley de vivienda. Y les voy a explicar por qué es importante, por qué es crucial y vital para las familias de Lanzarote el que se aplique la ley de vivienda. La ley de vivienda nos dan herramientas claras. Declarar las zonas tensionadas no solo implica poner el tope al alquiler, sino que allí donde se aplica en territorios en nuestro país, como Cataluña, también a Coruña, como el País Vasco, no solo permite topar, sino que además provoca que baje el precio del alquiler. Además de esto, implica activar y tener incentivos fiscales de hasta el 90% para los propietarios que pongan las viviendas al servicio de la familia y no de la especulación. Además, incluye que los ayuntamientos tienen la capacidad de incrementar el IBI y de gravar aquellas viviendas que están vacías y que por tanto no se ponen en el mercado. Permite algo importante, que es la protección de aquellas familias vulnerables, estableciendo un mecanismo de mediación ante los grandes tenedores, ante los grandes fondos de inversión. Aplicar la ley es proteger a la familia y dar seguridad jurídica a quien alquila. Miren, frente a quienes protegen a los de siempre, nosotros estamos y estaremos siempre al lado de la gente. Lanzarote no puede mostrarse al mundo como un paraíso mientras expulsa y hace pagar el precio a quienes sostienen nuestro modelo turístico, a quienes sostienen nuestra principal industria, arrojando esta vez cifras absolutamente históricas, bollantes, por casi todos, menos por quienes hacen posible nuestra principal industria,
que son las mujeres y los hombres trabajadoras de esta tierra. Por eso impulsamos esta campaña insular. Municipio a municipio, pueblo a pueblo, barrio a barrio, para informar de los derechos que reconoce la propia ley de vivienda y recabar los apoyos necesarios, eso sí, de la ciudadanía de Lanzarote, para que sea imperativo legal la aplicación de esta norma. La vivienda debe ser la máxima preocupación de las instituciones. Primero la gente y después todo lo demás. A Fernando Clavijo y a Osvaldo Betancor les pedimos y les exigimos responsabilidad y hechos, que apliquen la ley, que permitan que los ayuntamientos declaren las zonas tensionadas, que fijen topes que permite bajar el alquiler y que apuesten de verdad, por la vivienda pública. Y eso debe estar recogido sin lugar a duda, en nuestro caso, en el propio plan insular. Amigos y amigas, quiero trasladar un mensaje claro. Lanzarote no está en venta. La gente de Lanzarote no lo va a permitir. No lo va a permitir. Lanzarote es el hogar de su gente. Mandamos un mensaje claro a quienes tienen la responsabilidad y la obligación política de activar todos los mecanismos que tienen a su alcance para establecer medidas concretas, específicas, de emergencia y de urgencia a quienes se autoproclaman defensores de eso que llaman lo nuestro, mientras bloquean una ley que mejora el bienestar de nuestra gente. Lo nuestro no puede ser lo de unos pocos. Cumplan la ley, declaren las zonas tensionadas y fijen un tope al alquiler. Esa es la exigencia que le hace el Partido Socialista a las instituciones canarias, al Cabildo de Lanzarote y al Gobierno de Canarias. Cumplan con Lanzarote, cumplan con su gente, para que tener un empleo hoy garantice al menos tener un hogar digno y asequible. Muchas gracias, y después de la intervención de la iniciativa legislativa que va a explicar nuestro portavoz del grupo parlamentario y el que fuera el máximo responsable de vivienda en Canarias, me someteré a todas las preguntas y consultas que quieran. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas, y pues gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa que, como bien ha dicho Loli, es un asunto de primera magnitud, ¿no? Es el asunto más importante, el que más preocupa, el que más padecen los ciudadanos de Canarias, ¿no? Ya lo advertíamos hace algunos años atrás, ¿no? Cuando teníamos responsabilidades en el gobierno, ¿no? Y fuimos capaces de concentrar, reunirnos con la sociedad canaria y firmar un pacto por la vivienda, que fue el primer objetivo. A los 6 primeros meses de estar en el gobierno, fuimos capaces de reunir a empresarios, a sindicatos, a los colectivos sociales de la vivienda, a los partidos políticos, y en torno a 32 colectivos firmamos un pacto por la vivienda que lo que conseguía fundamentalmente era comprometer al Gobierno de Canarias en primer lugar, pero también al conjunto de las instituciones canarias, a trabajar todos en una misma dirección, que era poner en marcha un nuevo plan de vivienda, después que los 12 últimos años en nuestra comunidad no se había construido una sola vivienda pública en Canarias, ¿no? Y por tanto, pues éramos conscientes de que la situación se podría ir complicando a medida que pasaba el tiempo. Bueno, ha pasado escasamente 4 años, ¿no? Desde aquel momento de que iniciamos ese procedimiento. Hicimos un plan, lo aprobó el Parlamento de Canarias por unanimidad, y el plan se está ejecutando, como saben ustedes, desde hace ya 2 años y medio, 3 años aproximadamente. Un plan que tenía previsto y tiene previsto construir en Canarias en torno a las 5.900 viviendas, entre otras, un paquete importante en la isla de Lanzarote. Y bueno, aquí hay una prueba evidente de que ese plan se está cumpliendo, porque se están construyendo en estos momentos las 134 viviendas en Arrecife, ¿no? Y que nos costó que se iniciaran las obras, no fue nada fácil, ¿no?
por las dificultades que tuvimos precisamente con el Ayuntamiento de Arrecife, ¿no? Pero lo pusimos en marcha. Habían pasado 26 años sin que esta isla tuviera una sola vivienda pública. En estos últimos años, ¿qué es lo que ha ido complicando más la situación? Hombre, desde luego la gestión del gobierno. El gobierno se empeñó y anunció, nada más llegar, que iba a hacer una ley que era razonable que se planteara, que era regular la vivienda vacacional. Era lógico en una comunidad como la nuestra, por el impacto que estaba teniendo en la sociedad y especialmente en el parque residencial. Pero al mismo tiempo le dijimos al gobierno que además de anunciar esto, aprobara una moratoria para que el tiempo que durara la discusión y el debate de esta ley, pues estuviera paralizada, el que hubieran viviendas que salieran del régimen o del parque residencial al uso vacacional. El gobierno no hizo absolutamente caso. Le planteamos 3 iniciativas en el Parlamento para que aprobara esa moratoria y se negó una y otra vez. Después de 2 años y medio de esa ley que se va a ir precisamente la semana que viene a debate en el Parlamento y probablemente a aprobarse, en esos 2 años y medio han pasado del mercado o del parque residencial de viviendas que se alquilaban al mercado o al uso turístico 32.200 viviendas en Canarias. Este número de viviendas no se han construido en esta comunidad en los últimos 30 años. Hay 32.000 familias menos hoy en Canarias que tienen enormes dificultades de conseguir una vivienda. A los problemas del precio del alquiler, como ha dicho antes Loli, que Canarias sigue encabezando una de las comunidades que más crece la venta de vivienda y el alquiler de la vivienda. Hoy, este mes han subido, en el mes de octubre, en torno al 18%, solo en este mes de octubre. Con lo cual, hoy en Canarias, más del 60% del salario se destina a la compra o alquiler de una vivienda. Es imposible que se pueda ejercer el derecho y cumplir el derecho de tener una vivienda digna. Y eso nos preocupa enormemente. Y en Canarias pasan cosas, pasan esto, ¿no? Que esto, el empecinamiento del gobierno de no aceptar una moratoria como se ha hecho otras veces para que se pueda discutir con la sociedad, con los representantes sociales, qué ley queremos para el futuro, pues dijeron exactamente lo contrario y la prueba es que estamos teniendo al día de hoy, ese dato de hace 15 días, pero estoy convencido que esas 32.000 hoy serán mucho más de los que eran hace 15 días atrás, ¿no? Hoy Canarias tiene un problema serio de vivienda y especialmente está afectando a los más jóvenes, que son los que más dificultades tienen a la hora de poder emanciparse, porque su trabajo, aunque lo tengan, y decía antes Loli, y quiero subrayar, porque es muy importante, tenemos una generación la más formada de la historia de nuestra comunidad autónoma, con trabajo en algunos casos de cierta calidad, y son imposibles que puedan ir, ya no digo comprar una vivienda, y menos pagar una vivienda de alquiler en Canarias y especialmente en esta isla, que también esta circunstancia está afectando de forma diferente. La Administración tiene instrumentos para poder paliar la situación. Uno de ellos es la aplicación de la Ley de Vivienda. ¿Por qué el gobierno se empeña, consciente que íbamos en los 2 últimos años creciendo el precio de la vivienda, a establecer las zonas tensionadas, a aprobarlas, para limitar ese crecimiento, que es razonable, para que nadie especule de eso? Porque si se detecta que el crecimiento del alquiler no es producto de la evolución y del costo de la vida, sino de producto puro y exclusivamente del negocio y la especulación, el gobierno tiene que actuar y tiene instrumentos para eso. Le hemos insistido una y otra vez en el Parlamento de Canarias a que apruebe con los ayuntamientos declarar zonas tensionadas precisamente en aquellos sitios donde se están produciendo sin ninguna justificación razonable un incremento del alquiler de forma desproporcionada aquí en Lanzarote o en la zona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que no se justifica ese incremento más allá de especular y más allá de hacer negocio. Por eso presentamos hace un mes una ley en el Parlamento de Canarias, una ley que impulsa el derecho a tener una vivienda digna en nuestra comunidad, una ley que tiene 3 objetivos fundamentales. Uno, que en Canarias existe un registro de grandes tenedores de vivienda. Hoy en Canarias, 104.000 viviendas están en manos de grandes tenedores, que son aquellas empresas que tienen más de 10 viviendas. 104.000 viviendas en Canarias, que significa el 14% del parque de vivienda de nuestra comunidad autónoma. Un número importante, ¿no? Hay 6 familias que tienen más de 600 viviendas. Y hay 73 empresas en Canarias que tienen en estos momentos más de 19.000 viviendas en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Y luego, lógicamente, no es precisamente para hacer política social y para ayudar
a que el derecho a la vivienda digna se pueda cumplir. Todo lo contrario. Se está especulando claramente delante de nuestras narices con la vivienda de nuestra comunidad autónoma de Canarias, una y otra vez. Y lo que hemos pedido es que se exista ese registro de grandes tenedores para saber cuántos hay, quiénes son y cómo se utiliza ese número de viviendas. Y a partir de ahí poder actuar con todas las consecuencias. El segundo objetivo, que aumentar la capacidad de tanteo y de retrato que tiene el gobierno de Canarias en estos momentos, que pueda comprar vivienda en el mercado, a precios de mercado, a grandes tenedores de vivienda, que si es consciente que se van a poner en venta, que tenga la posibilidad del gobierno de Canarias y la obligación de comprar esas viviendas, ser el primero en poder comprarlas, antes de que se puedan comprar, e incluso una vez que se hayan vendido con el derecho de retracto. Porque eso dará mucha más capacidad a comprar vivienda de grandes tenedores y especialmente en aquellas zonas tensionadas desde el punto de vista de la vivienda. Y si hay un movimiento de vivienda que se están produciendo ese cambio en la venta y la propiedad de esas viviendas, poder el gobierno actuar y comprarlas y destinar esas viviendas, lógicamente, a aumentar el parque público de nuestra comunidad autónoma. Y el otro es que exista un reequilibrio fiscal de la vivienda. Hoy en Canarias paga lo mismo impuesto aquella familia que compra una vivienda para vivir que el que compra una vivienda para hacer negocio. Exactamente lo mismo. Que nos parece enormemente injusto. Y lo que hemos propuesto es que aquella familia que compre una vivienda para poder vivir, que no paguen impuestos. Y aquella familia o empresa que compren vivienda para hacer negocio, para especular, que paguen impuestos. El doble de lo que están pagando hoy. Aquí viene un extranjero y compra una vivienda en estos momentos y la destina al alquiler vacacional y paga el 6%, como lo paga un residente de Lanzarote para comprar una vivienda para poder vivir. Exactamente lo mismo. Y lo que queremos que el residente, si la paga o si la compra para vivir, no pague impuestos. Y el que la compre para hacer negocio, que pague como mínimo el 20% de ese impuesto. Y que ese dinero se destine exclusivamente a construir vivienda pública en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Solamente a eso, a construir más vivienda pública, a incrementar nuestro parque público de vivienda en Canarias. Insisto que hace más de 12 años no se hacía una vivienda pública en nuestra comunidad autónoma de Canarias. El señor Clavijo va a acabar esta legislatura siendo uno de los presidentes que más años ha estado al frente del gobierno de Canarias. Y será el presidente que no ha construido una vivienda pública de su propia gestión, de su propia iniciativa, de las cosas que aprueba su gobierno en los consejos de gobierno. No, las que va a construir, las que está visitando, que aquí lo ha hecho, y se ha sacado fotos en las viviendas que están construyendo en Arrecife, al principio de la legislatura, solo que está haciendo aquí, como en Santa Cruz, como en Las Palmas, como en La Palma, como en Fuerteventura, como en el resto de las islas que se están construyendo viviendas. Más de 2.000 viviendas se están construyendo hoy en día públicas en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Y este gobierno no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. Y lo que nos preocupa es que tenemos un gobierno que la política de vivienda la ha dejado en manos de los promotores privados, en manos de las inmobiliarias, con esos dos decretos que han ido aprobando y que no han tenido ningún resultado hoy en día en nuestra comunidad autónoma. Después de esos decretos que trataban de agilizar la construcción de vivienda y que además ayudaba y colaboraba a que la iniciativa privada pusiera más viviendas en el mercado, en Canarias, en el año 2024, no se ha otorgado más visados de dirección de obras en ese año que en el año 2023. Ahora, propaganda, todo lo que ustedes quieran. Anuncio, todo lo que ustedes quieran. Vender humo, un día sí y otro también, que es prácticamente lo que hace este gobierno. Hoy se entregan viviendas en Canarias. Entregamos viviendas hace 2 años en Puerto del Rosario, que fue las primeras viviendas que se entregaron de ese plan de vivienda. Y lo que hemos pedido al gobierno es que incremente la dotación económica para construir vivienda. Que la incremente en un 30%, más de lo que había. Y lo que ha hecho, y presumen de que se ha incrementado este año el presupuesto en vivienda, y lo que han hecho es utilizar los refondos europeos y lo han destinado precisamente a la compra de viviendas. Pero no porque son fondos nuevos, son fondos europeos que no solo han ido gastando en los 2 últimos años, y lo que han hecho es ese remanente, utilizarlo ahora para intentar cumplir con los compromisos que tienen adquiridos de ese plan de vivienda y los compromisos que hay con el gobierno de Canarias, con el gobierno de España, a la hora de construir vivienda en nuestra comunidad, ¿no? Y vemos que es un gobierno que solo está preocupado de otras cosas, ¿no? Y eso es lo que más nos está preocupando,
porque, insisto, tiene instrumentos en la mano para que el precio del alquiler en Canarias no se incremente, como se ha hecho en otras comunidades, como decía Lole, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, que gobierna el PP, o en el País Vasco, que gobiernan sus amigos del PNV, del que tanto hablan y tanto se reúnen, y que nunca se les pega nada, absolutamente nada, porque el País Vasco, hay que decir, que es una de las comunidades que son referencia en política de vivienda, y a este gobierno no se le pega absolutamente nada de lo que se hace allí. Por eso hemos insistido en el Parlamento, por eso lo insistimos en campañas como las que iniciamos hoy en Lanzarote, ¿no? Fomentar, concienciar a los ciudadanos que tienen que conocer la información, que tienen que saber que están creciendo el precio del alquiler de su vivienda, cuando este ayuntamiento, cuando el gobierno puede tener instrumentos para poder limitar ese incremento de la vivienda, que es fundamentalmente lo que se perseguía con esa vivienda. Si se hace en Galicia, que gobierna el PP, ¿por qué se niega a hacerlo en Canarias? ¿Qué interés está protegiendo el señor Clavijo para no hacerlo? ¿Por qué está criminalizando a los ciudadanos de Canarias, especialmente a los que están en alquiler, que no pueden pagar un alquiler, que se les sube sin ninguna justificación, más allá de especular o hacer negocio con el alquiler de la vivienda o con la compra? ¿Por qué se empeña en no hacerlo? Que está la ley y que ha dado resultados en Cataluña, en Galicia y en las ciudades españolas donde se ha ido aplicando. ¿Qué interés defiende para no aplicarlo? Eso es lo que nos preocupa, y eso, lógicamente, es lo que tiene que conocer la sociedad canaria. Que no solamente por la evolución y las circunstancias, sino por medidas, porque hubiera sido un obstáculo a la hora de tomar medidas como la ley de vivienda, y otro, por sus anuncios irresponsables que hicieron de organizar, de hacer una ley de vivienda del alquiler, que lo que ha supuesto es, como decía antes, que más de 32.000 familias de vivienda hayan salido del mercado residencial al mercado turístico. Esta ley se empezará a discutir en los próximos 15 días en el Parlamento de Canarias. Y yo espero de la sensibilidad, por llamarlo de alguna forma, de este gobierno a la hora de ser consciente de lo que podemos llevar a cabo con esta ley. Porque lo que intentamos, insisto, es proteger el derecho a la vivienda, impulsarlo y, lógicamente, acabar en lo posible con la especulación que hoy se produce en el mundo de la vivienda en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Y especialmente, lógicamente, en la isla de Lanzarote.